Hola, en esta ocasión vamos a hablar de la química aniónica de los azoles 1,3, así como de la reactividad de estas moléculas contra los nucleófilos. Los azoles 1,3 se caracterizan por ser heterociclos de 5 miembros con 2 heteroátomos. Uno de ellos es obligadamente nitrógeno y se encuentra en la posición 3. En la posición 1 podemos tener oxígeno, podemos tener nitrógeno, para la química aniónica estará funcionalizado con un alquilo y también podría ser azufre. Por otra parte, los hidrógenos que van a estar presentes en la molécula se encuentran en las posiciones 2, 4 y 5, y estos hidrógenos no son equivalentes entre sí, por lo cual tienen diferentes reactividades y, haciendo una extensión de esto, diferentes grados de acidez. La diferente acidez de cada uno de estos hidrógenos puede ser explicada en función de efectos electrónicos, principalmente del efecto inductivo, que, como sabemos, tiene que ver con la diferencia de electronegatividades. Comencemos hablando del hidrógeno que se encuentra unido a la posición 2. Este hidrógeno está sobre un carbono, el cual sufre la influencia de los dos heteroátomos que están contiguos a él, es decir, el nitrógeno de la posición 3 y el heteroátomo de la posición 1. Al ser estos más electronegativos que carbono, ellos se llevan la mayor parte de la densidad electrónica, y esto es resentido por el hidrógeno, que en el momento de ser donado como protón dejaría un anión, el cual estaría siendo hasta cierto punto estabilizado por estos dos efectos inductivos negativos. El hidrógeno de la posición 4, por su parte, tiene la influencia del nitrógeno que se encuentra en la posición 3. Este nitrógeno es más electronegativo que este carbono, pero no tiene el mismo tipo de efecto de electroatracción de parte del carbono que se encuentra en la posición 5, ya que ellos dos, al ser carbonos, tienen una electronegatividad similar. El hidrógeno que se encuentra unido al carbono 5 sufre el efecto de la electronegatividad del heteroátomo de la posición 1, pero por otra parte no tendría el mismo efecto con respecto al otro enlace, ya que al tratarse del carbono de la posición 4, este tiene más o menos la misma electronegatividad que el carbono al que se encuentra unido el protón del que estamos hablando. Por lo tanto, y después de haber hecho este análisis, llegamos a la conclusión de que el más ácido de estos tres hidrógenos es el de la posición 2. Esta mayor acidez del hidrógeno 2 va a ocasionar que en un proceso de tratamiento con litiados se pueda llevar a cabo la metalación de manera regioselectiva sobre esa posición. Esto es importante en síntesis orgánica, ya que esto permitirá tener una herramienta para llevar a cabo la funcionalización específicamente sobre esa posición. Al hacer reaccionar N-butil-litio con un azol 1,3, lo que obtenemos es el litiado en la posición 2. Este compuesto litiado también puede ser visto como un carbanión, el cual tiene su carga específicamente en ese carbono 2, y pues estaríamos poniéndolo como si fuera un compuesto iónico, aunque en realidad sabemos que esto tiene mucho de carácter covalente. Al hacer reaccionar entonces nuestro compuesto metalado con un electrófilo, lo que obtenemos es un compuesto funcionalizado con otro grupo. Para el caso de los imidazoles es importante señalar que el nitrógeno de la posición 1 debe de encontrarse sustituido por un grupo alquilo, porque si tuviéramos hidrógeno, entonces en el momento de hacerlo reaccionar con la base, sería la posición 1 la que resultaría litiada, y no es lo que queremos. Un ejemplo de la protección del nitrógeno 1 de la molécula de imidazol es cuando esta es tratada con condiciones de Mannich.
obteniendo con un 78% de rendimiento este compuesto, en el cual podemos observar ya protegido y habiéndose formado un grupo aminal. A continuación, este intermediario es tratado con butilitio a una temperatura de menos 70 grados Celsius para obtener de forma regioselectiva el compuesto litiado en la posición 2. Una vez que tenemos el compuesto metalado, este es tratado con yodo butano de tal manera que se puede llevar a cabo el desplazamiento nucleofílico y finalmente la desprotección se lleva a cabo tratando el aminal con medio ácido acuoso, obteniendo con un rendimiento del 76% 2-butil-imidazol. Otro aspecto de la química aniónica de los azoles 1,3 es que grupos alquilo que se encuentran sobre la posición 2 también son susceptibles de ser desprotonados. De tal manera que si nosotros tratamos este tipo de compuestos que se encuentran alquilados sobre la posición 2 y los tratamos con N-butilitio, el producto correspondiente es el metalado en el carbono alquílico. Lo anterior puede ser entendido si nosotros nos tomamos la licencia de expresar al compuesto litiado como si se tratara de un compuesto iónico, de tal forma que observaríamos una estabilización por resonancia de la carga negativa, de tal manera que ésta se encontraría distribuida entre el carbono alquílico y el nitrógeno de la posición 3. Un buen símil para poder entender lo anterior es lo que ocurre con un ion enolato, el cual tiene la carga negativa deslocalizada entre el carbono carbaniónico y el oxígeno del enolato. Para terminar con el tema de química aniónica, revisemos algunas reacciones que ejemplifican muy bien todo lo que se ha dicho hasta este momento. Cuando el N-trifenilmetil-imidazol es hecho reaccionar con N-butil-litio, lo que se obtiene es un intermediario que es el litiado en la posición 2. Esto se sabe porque al hacer reaccionar dicho intermediario con NN-dimetilformamida, lo que se obtiene es el aldehído correspondiente. Al hacer reaccionar el 4-metiltiazol con N-butilitio, se obtiene el litiado en la posición 2. Este litiado es tratado entonces con acetaldehído y después de que el alcóxido intermediario es quencheado con ácido clorhídrico acuoso, lo que se obtiene es el alcohol secundario. El 4,5-difenil-2-metiloxazol es tratado con N-butilitio. La metalación se lleva a cabo sobre el grupo alquilo de la posición 2, y esto se sabe porque lo que se obtiene con el tratamiento con benzofenona es el correspondiente alcohol terciario, no sobre el anillo de imidazol, sino más bien como una especie de alargamiento de la cadena. El imidazol dimetilado en el nitrógeno de la posición 1 y en el carbono de la posición 2, que es tratado con N-butilitio, da como resultado la formación de un intermediario sobre el metilo de la posición 2 y únicamente allí. Esto se sabe porque al tratar dicho intermediario con benzaldehído y después del tratamiento ácido acuoso, se obtiene el correspondiente alcohol secundario no sobre el metilo del nitrógeno ni sobre el sistema anular, sino únicamente sobre el carbono de la posición 2. Es decir, lo que ocurre es también un alargamiento de la cadena. Cuando el 2,4-dimetiltiazol es hecho reaccionar primeramente con N-butil-litio y después el anión es atrapado con el electrófido yodo-metano, lo que se obtiene es el compuesto que a continuación voy a dibujar, listo, que sería el 2-etil-3-metiltiazol. Eso quiere decir que la metalación se llevó a cabo sobre este metilo, el de la posición 2, y no sobre este. A continuación hablaremos de la reactividad de los 1,3 azoles con los nucleófilos. Comenzaremos con el siguiente ejemplo. El 4,5-difenil-2-cloroisoxazol es hecho reaccionar con anilina a una temperatura de 145 grados Celsius
para dar como resultado la formación de esta amina, la cual proviene de un proceso de adición-eliminación. El mecanismo de reacción que se plantea es el siguiente. La anilina ataca nucleofílicamente a la posición 2 del oxazol, donde también se encuentra el cloro, de tal manera que el exceso de carga negativa es estabilizado por el nitrógeno de la posición 3, que al ser más electronegativo es capaz de poder aceptar la carga formal negativa que sobre él se forma. Aquí debemos decir que la hibridación del carbono de la posición 2 cambia de sp2 a sp3. Sin embargo, el cloro sale llevándose un par de electrones e inmediatamente viene la recuperación de la aromaticidad cuando el nitrógeno vuelve a introducir su par de electrones para formar nuevamente el doble enlace. Una posterior desprotonación del grupo amonio que se forma es lo que da como resultado finalmente el producto que se obtiene. Otro ejemplo de este tipo de reacciones es la que ocurre al hacer reaccionar tiofenol con 2-bromo-tiazol. En este caso también observaremos que el nitrógeno de la posición 3 es la especie encargada de estabilizar el exceso de carga provocado por el ataque nucleofílico del azufre del tiofenol a la posición 2, que es donde se encuentra el bromo que funcionará como nuestro grupo saliente. Hay un cambio de hibridación sp2 a sp3, pero la salida del bromo permite la recuperación de la aromaticidad y de esta manera, una vez recuperada la aromaticidad, la posterior desprotonación del azufre que funcionó como nucleófilo nos da como resultado la formación del 2-tiazolil-fenilsulfuro. Por su parte, los imidazoles también sufren reacciones de sustitución nucleofílica aromática y específicamente aquellos que se encuentran funcionalizados con un halógeno en la posición 2. De esta manera, el 2-bromo-1-metil-imidazol sufre el ataque nucleofílico de la piperidina a 200 grados centígrados con un tiempo de reacción de 60 horas para dar como producto el 1-metil-2-piperidil-imidazol. Con condiciones de reacción en cuanto a la temperatura menos drásticas, a 75 grados Celsius, es posible hacer reaccionar amoníaco con el 2-bromo-1,4-dimetil 5-nitroimidazol. En este caso es importante la presencia de este grupo electroatractor por vía pi, porque esto nos está diciendo que probablemente a eso se debe que no requiramos temperaturas tan grandes para llevar a cabo el proceso de adición nucleofílica, ya que el grupo nitro, al igual que el nitrógeno de la posición 3, estaría sirviendo para estabilizar el exceso de carga negativa que proviene del ataque nucleofílico del amoníaco a la posición 2 del imidazol. Finalmente, algo que parece también ratificar lo anterior es que en el compuesto 5-cloro-1-metil-4-nitroimidazol no es la posición 2 la que sufre la sustitución nucleofílica. De hecho, pues ni siquiera tenemos aquí el grupo saliente, sino más bien influenciado por la presencia del grupo nitro, tendríamos al cloro siendo sustituido por el grupo ciano para dar como producto el 5-ciano-1-metil-4-nitroimidazol a 100 grados Celsius. Con esto concluimos las reacciones de nucleófilos con los 1,3-azoles. En el próximo video hablaremos de la síntesis de este tipo de sistemas. Hasta luego.